Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 30 de octubre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading y podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube. Seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día miércoles. Acciones internacionales cerraron con indecisión. En medio del fin del estímulo de la Reserva Federal, ayer ya se da por terminado lo que era el quantitative easing, esa inyección de capital. La economía ya muestra un mejor desempeño y pues básicamente no necesita tanto apoyo. Eso estuvo generando entonces fuerza en el dólar, descendió con mucha fuerza y de hecho porque dio señales mixtas sobre el comportamiento de tasas. Dijo, de pronto nos toca subir las tasas antes de tiempo, según el panorama de inflación, aunque la inflación permanece por debajo del 2%, y tras los registros de PIB que fueron publicados hace unos segundos, pues las presiones inflacionarias no son significativas en los Estados Unidos, pero el mercado le dio mucha fuerza al dólar en el día de ayer. La fortaleza pues simplemente también generó algo de temor en el mercado accionario. Recuerden que cuando hay fortaleza del dólar las acciones tienden a disminuir y sobre todo los precios de los commodities. Pero pese a ese panorama, el precio del petróleo logró mantenerse sobre los $80 por barril. Simplemente el dólar generó un movimiento muy fuerte, aunque no se descarta que la volatilidad pueda permanecer en la divisa. Así que ayer, día de indecisión, datos según lo que esperaba el mercado. No obstante, es algo de miedo por el fin del estímulo, y es que el mercado se ha vuelto muy dependiente del estímulo monetario. ¿Por qué? Porque se ha vuelto tan dependiente. Y es que ayer tuvimos comentarios de Alan Greenspan, el anterior presidente de la Reserva Federal antes de Ben Bernanke, dijo que no había forma de retirar el estímulo sin generar temores en los mercados. Entonces también se colocaron un poco nerviosos, aunque no hay retiro del estímulo, simplemente el balance de la Fed, que se ha venido incrementando básicamente con el estímulo monetario, pues lo que veremos es que empezará a aplanarse, no necesariamente corregir, pero sin aplanarse. Esto es un tweet que envió Bloomberg, lo retuiteamos en nuestro Twitter, y pues básicamente se ve la dependencia del mercado frente a lo que son los estímulos. Cuando no hay estímulo, por lo general se frena un poco el avance, pero pues digamos que por ahora no hay retiro del estímulo, simplemente ya dejará de expandirse el balance de la Reserva Federal. Por eso el susto de los mercados en el día de ayer. Y acciones locales presentaron un comportamiento mixto, a esperar resultados empresariales. Ya mañana, antes de la apertura del mercado, tendremos los resultados de Ecopetrol. Con base en esos resultados tendremos un panorama más claro para esta compañía. Y pues los resultados siguen siendo mixtos. Ya revisaremos el grupo Argos con buenos resultados y otras compañías que publicaron. Datos económicos del día de ayer: inventarios de crudo de Estados Unidos subieron en 2.1 millones de barriles. Pese a ese ascenso, lo que fue gasolina y destilados cayeron. Destilados en buena forma, 5.3 millones de barriles cayeron en los destilados. Así que la economía va por buen camino, y esto le puso también, digamos que freno a la caída del precio del petróleo, ya que los derivados se están demandando. Vamos a ver si tenemos entonces la posibilidad de lo que sería una fuerza un poco más compradora en términos del petróleo, que lo aleja un poco de los 81, 82. Y la Reserva Federal, como ya lo hablamos, pone fin al estímulo monetario, no da señales sobre ascenso en tasa de interés. Dice estará pendiente de los datos económicos para determinar el ascenso en tasa de interés. Importante ese punto. Y el nivel de riesgo bajando, acercándose a los 14. Importante el estar cerca de esos niveles, básicamente porque al estar cerca de esos niveles, pues lo que tenemos es que el mercado está tratando de regresar a la calma. El mercado tratando de regresar a la calma en términos de volatilidad. Y en cuanto a mercados asiáticos, de hecho, pese a todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, lograron cerrar con ganancias bastante interesante en una jornada ausente de fundamentales. La fortaleza del dólar apoyó también lo que son las acciones japonesas. Recuerden que la devaluación del yen, por su componente exportador, pues les ayudó con ese movimiento. En el mercado europeo iniciaron con descensos, luego de fortaleza del dólar, el mercado toma utilidad, luego la decisión tasa Fed. Eso pese a que los datos son buenos. El desempleo en Alemania para septiembre baja en 22.000 personas. Y el mercado estaba esperando un ascenso de 4.000. PIB de España para el tercer trimestre crece 0,5% en línea con lo esperado, ya no hay desaceleración. Y el IPC de España para octubre cae 0,1%. El mercado estaba esperando variación del 0. Se mantiene la presión a la baja en los precios, lo cual da espacio para estímulo por parte del Banco Central Europeo.
Así que las noticias son buenas, simplemente el susto de la Fed que no agregó mayor información más allá de lo que el mercado esperaba, pero pues tenían que reaccionar los mercados, así que no, digamos que la reacción de ayer no necesariamente es una tendencia para las próximas jornadas. En cuanto al mercado colombiano, Canacol consigue financiamiento estratégico por hasta 100 millones de dólares con Apollo Investment Corporation para desarrollar todos sus proyectos de exploración y ya de los cuales tomó 50 millones de dólares. No hay detalles sobre las tasas de estos créditos. Y Éxito reporta alza de 5% en ingresos acumulados, 8.3% de utilidad operacional y 9.9% de la utilidad neta luego de la integración con Superinter. Entonces ya empieza todo el tema de la integración con las adquisiciones y el contrato de arrendamiento que realizó con Superinter en el valle, así que básicamente tenemos se pegan esos componentes al balance. Y Grupo Argo reporta alza de 72,9% de la utilidad neta, alza de 66,4% de los ingresos operacionales, resultados buenos para el día de hoy. Ya vamos a mirar en gráficas cuáles serán los niveles de resistencia para mantener el sesgo alcista. Noticia importante: a las 7:30 tuvimos el PIB de Estados Unidos del tercer trimestre, crece 3,5%, supera el estimado del 3%. Esto generó fuerza en el dólar inicial, pero cuando se dieron cuenta que el índice de precios baja del 2,1 al 1,3%, el índice de precios del PIB baja de forma significativa, lo cual disminuye las presiones inflacionarias, pues se le resta fuerza al dólar. Recuerden que el punto clave para subir tasa de interés es la mejora en empleo y que el empleo esté generando inflación. Si no hay inflación, pues simplemente pueden mantener la política de tasa baja. Ya no tendremos estímulo, la economía está claramente más saludable con un crecimiento del 3,5%, pero pues todavía no hay presiones inflacionarias que generen la posibilidad de subir tasas o retirar estímulo. Y también en cuanto a peticiones iniciales de subsidio de desempleo, se mantienen en niveles bajos, 287.000, subieron levemente frente a los 283, pero continúan siendo sólidos los resultados de empleo en Estados Unidos. Recordemos, hoy a la 1 tendremos decisión de tasas del Banco de la República. Se espera entonces estabilidad de tasas como el escenario más probable. Esperan también los analistas. Vamos a ver entonces con qué información adicional se nos presenta el Banco de la República en el día de hoy. Así que para mañana, tendremos sentimiento del consumidor, PMI manufacturero de Chicago, de ingresos y gastos personales de Estados Unidos. Seguiremos con noticias económicas, con noticias importantes, no necesariamente buenas, donde no se descarta que el panorama siga siendo de crecimiento para Estados Unidos. Recordemos que los datos económicos de Estados Unidos continúan siendo sólidos. El punto clave será si se está registrando o no inflación. Así que en términos generales, los mercados internacionales reciben buenas noticias económicas con nivel de precios por debajo de lo esperado. Así que compradores lucharían hoy por mantener la tendencia alcista. Quienes quieren tomar utilidad lo harían con base en el movimiento tasa Fed, pero pues digamos que los datos económicos y los resultados empresariales, incluso salió Mastercard con resultados por encima de lo esperado, pues básicamente podrían aparecer de nuevo los compradores pese a la volatilidad del día de ayer. Ya lo miramos en gráficas. Un mercado local podría presentar correlación con mercados internacionales, también buenos resultados empresariales de Éxito y Grupo Argos. Y en cuanto a Ecopetrol, podría haber algo de cautela a espera de los resultados que se conocerán mañana antes de la apertura. Importante mañana los resultados antes de la apertura. Vamos entonces con gráficas. Índice Dow Jones, vela de onda alta. Básicamente es una vela de que muestra indecisión que vimos en la capacitación de la semana anterior. 16.860. Si logra mantenerse sobre los mínimos de la vela del día de ayer, la posibilidad de continuar el rally está vigente. Si se pierde ese mínimo, podríamos tener una corrección hacia los 16.630 o 16.500. Importante los mínimos de ayer para continuar con el sesgo alcista, con una corrección después del rally previo. Importante los mínimos de la jornada previa. En cuanto al IPSA, tenemos entonces indecisión en las últimas jornadas, una vela tipo P11, pero con compradores. Eso quiere decir que mientras se mantenga sobre los mínimos de las dos previas jornadas, aún puede buscar 840 y romper hacia 3900. Si logra mantenerse sobre los mínimos del día de ayer, el sesgo puede continuar siendo alcista. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa estando 15.800 contra 16.500, también en indecisión. Recuerden que esto puede ser una figura de continuación de tendencia, así que mientras aguante sobre los 15.800 hay posibilidad de continuar hacia los 16.400. 15.800 como la zona de soporte importante. Y en cuanto al dólar, tenemos los 2046 acercándose a los 2040. Ayer ganó algo de terreno, así que de pronto abre con algo de gap
alcista en el día de hoy. No obstante, el 2040 es el punto clave. Mientras esté sobre 2040, aún puedo buscar de nuevo 2080, 2100. Si pierde los 2040, que es el escenario más probable, ya que hay algo de presencia de vendedores en esta zona, si pierde el 2040 podríamos estar retrocediendo hacia la zona de los 2000 y 1954. Importante entonces los 2040 como el soporte. Hay un intermedio en 2060 como resistencia. Bueno, vamos en WTI. Tenemos entonces comportamiento lateral que se mantiene entre 79, 60 y 84. Aquí alguien me dice que se le quedó congelada la imagen. Favor revisar la conexión. Básicamente el problema de congelación no es desde nosotros. Tenemos 85 contra 79, 60. Ayer venía con 82. La fortaleza del dólar generó caídas de la cotización del petróleo hacia los 81. No obstante, esta zona sigue siendo de soporte. Los inventarios de crudo mostraron mayor demanda de destilados. El crecimiento económico reactivando, siendo sólido en Estados Unidos con la expectativa de mejora en Europa después de los datos de la última jornada, pues básicamente lo que tendríamos es la posibilidad de continuar con presión alcista. Mientras esté sobre 80, aún existe la posibilidad de llegar a 85, 87. Ya si perdemos de nuevo los 80, 79, 60, quiere decir que el mercado no le está importando ese panorama de crecimiento y volveríamos a presión bajista. Ahí entonces la decisión todavía en este lateral del WTI. Y el euro en este momento alcanzó a estar en 25.60, después no, incluso tocó 25.46 como mínimo, después de conocerse la noticia de PIB, pero cuando dentro de la noticia de PIB se vio que la presión inflacionaria o el índice de precios es bastante bajo, devolvió toda la vela y ya está en los 26. Así que el mercado continúa en zona de soporte, logra otra vez 25.46, básicamente en esa zona aparecen compradores, es la zona de mínimos previos, y recuerden que gran parte del movimiento de tasa de interés por parte de la Reserva Federal ya ha sido descontado por el mercado. Así que por ahora no se descarta que pese a los buenos datos y el tema Fed que generó bastante volatilidad, los compradores puedan aparecer en términos de euro. En cuanto al índice Colcap, estamos en comportamiento lateral. Ayer aparecieron algo de compradores aguantando el 1600 y tenemos el 1630 como la resistencia. Después de la jornada de indecisión aparecieron levemente compradores. No obstante, tendrá que romper los 630 para continuar el rebote al 680. Mientras esté por debajo de los 630, existe el soporte ahora 1600. Si rompe 1600, continuaríamos el descenso. No se ve probable en el día de hoy, aunque puede que siempre hay alguna probabilidad, pero si logra aguantar 1600, vamos a estar buscando el 630. Ya dependerá de los resultados de Ecopetrol y su importancia sobre el índice, la ruptura de esos dos niveles para el día de mañana. 1630 para continuar rebote a 680. Si pierde los 1600 podríamos ascender a 1550. Son los dos niveles importantes en medio de un mercado que ha marcado varios dojis, velas de indecisión y que está teniendo un ligero comportamiento lateral. En cuanto a Banco de Bogotá, vamos con bancos. Tenemos el 68 como la zona de soporte para este activo, el mínimo de jornadas previas. Mientras esté sobre 68 puede volver a buscar 70 y 71 son los niveles de resistencia. 70, 71 los niveles de resistencia, importante eso mientras esté sobre los 68. Si pierde los 68 podríamos tener descenso de nuevo hacia los 66.000. Vamos con Bolsa de Valores de Colombia. Vamos con BBC, que ayer se estabiliza un poco con bajo volumen. Recordemos los 22.50, 22.40 era la resistencia. Si logra superar 22.40 puede volver hacia los 23, 23.60 como niveles de resistencia y anular un poco la presión bajista. Y mientras esté por debajo de los 22.40 aún hay descensos hacia los 22, 21.20, hacia los 21.20. En cuanto a Celsia, ayer frena los descensos con bajo volumen. 5.800 sigue siendo el nivel de resistencia, mientras esté por debajo de los 5.800 aún puede volver a 5.600, 5.500. Si supera los 5.800 tendría espacio para rebotar a los 6.000 y 6.100 todavía dentro de tendencia bajista. Recordemos que 20 y 40 o la zona de promedios 40-20 es una zona de resistencia importante. 6.000 entonces como el nivel de resistencia. 5.800 de corto plazo, 6.000 el más importante. Están apareciendo ligeramente compradores, no obstante dependerá del 5.800 el que se anule la fuerza vendedora para un rebote técnico. Cementos Argos después de resultados buenos no generó mayor movimiento y tenemos entonces los 10.000 que logra aguantar como soporte.
y los 10.500 como resistencia. Continúa bajo esos dos niveles, solo rompiendo 10.000 continuaría el descenso. Mientras aguante los 10.000 puede volver a 10.500 e incluso 10.800. Importante los 10.000 como soporte para Cementos Argos. Si lo rompe, continuaría entonces la presión bajista para este activo. Cemex Latam Holding, también resultados no tan buenos con descenso en utilidades, leve descenso en el día de ayer, pero permanece en la zona lateral. Recordemos que viene en este canal de tendencia bajista, como que cada vez se mueve un poco más. 18.800 la resistencia contra 16.700. Hay 50% de probabilidad de ascenso como de descenso al presentar velas de indecisión en esta parte. Entonces básicamente continúa el comportamiento de indecisión en Cemex Latam Holding. En cuanto a Canacol, logra aguantar los 6.300, eso es bueno, por lo menos le ha dado un soporte de ese nivel de precio. Tendrá que superar para hoy los 6.900, bajamos un poco la resistencia, 6.900. Si logra pasar los 6.900, habría posibilidad de volver hacia los 7.700 y 8.000 como nivel de resistencia. 6.900 resistencia de corto plazo. En cuanto al petróleo, que intentó algo de descenso ante la fortaleza del dólar, ya recupera terreno hacia 81.66 a medida que el dólar pierde fuerza por el índice de precios del PIB. Vamos con concreto. Ayer con poco volumen salta por encima del 1450. Recuerden que ampliamos el rango entre 1350 y 1450 el día de ayer. Ahora el 450 es soporte y el 1500 queda como resistencia. Las oscilaciones obedecen básicamente a la poca liquidez que maneja el activo, por lo cual salta con mucha velocidad, pero si logra mantener sobre el 1450 hay posibilidad de volver a 1500. Si pierde de nuevo los 1450 sería zona de resistencia para volver a presión bajista. Vamos con Corficol. No logró pasar los 40.100. Si logra pasar los 40.100, habría posibilidad de volver hacia los 40.800 y 41.300. Importante el 40.100 hoy como resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede descender a los 39. Damos 40.100 como resistencia, 39 como soporte. Si rompe 39, continuaría la presión bajista. 40.100 como la zona de resistencia importante. Vámonos con Ecopetrol. Acá hay preguntas sobre Ecopetrol. Los resultados de Ecopetrol se esperan buenos, aceptables o malos, y esto cómo afectaría la acción. Se espera que continúe el descenso tanto en ingresos como en utilidades. Eso en cierto modo ya ha sido descontado con la caída de jornadas previas. Se estará evaluando como siempre la generación de caja, ya que como ha venido incrementando su endeudamiento, pues vamos a mirar cómo ha sido esa generación de caja para poder seguir con el pago de dividendos o no de forma fuerte el próximo año. Así que estaremos muy atentos. El mercado ya ha descontado pesimismo en los resultados. Logró aguantar los 2.780 en el día de ayer. Sigue con resistencia en 2.900. Solo superando 2.900 podría ir hasta los 3.100 y 3.200. Pero todos estos niveles 3.100, 3.200 simplemente son niveles de resistencia de tendencia bajista. Tendrá que dar una sorpresa importante en los resultados empresariales para poder cambiar la tendencia alcista. De lo contrario, simplemente sería un rebote dentro de tendencia bajista. A veces el mercado compra la expectativa, vende la noticia, así que si los resultados no son tan malos, puede darnos esta posibilidad de rebote. Pero igual seguirían siendo malos. Si siguen siendo malos, sino que no tan malos como el mercado esperaba, pues de todos modos sería un rebote técnico para mantener tendencia bajista a largo plazo. Por ahora están apareciendo compradores. Mientras esté sobre 2.780 y posibilidad de rebote, ya mañana conoceremos la fuerza del movimiento o si volvemos a presión bajista según los resultados empresariales. Con base en este movimiento se puede afirmar básicamente que el mercado ya ha descontado que los resultados van a continuar siendo débiles para la compañía. La empresa Energía Bogotá continúa con su lateral de 1.650 contra 1.550, 50% de probabilidad de ascenso como descenso. La próxima semana se conocerían resultados de esta compañía. Construcciones El Cóndor, 1.700 contra 1.500, los dos niveles importantes. Continúa entonces también con comportamiento lateral. Encam, aún no se conocen resultados. Estaremos de pronto la próxima semana conociendo los resultados de Encam. Logra mantenerse sobre el 12.50. Y mientras esté sobre el 12.50 hay posibilidad de continuar hacia 13.80, 14.40. Si pierde los 12.50, volveríamos posiblemente hacia 11.70. 12.50 sigue siendo el soporte importante. Empresa de telecomunicaciones de Bogotá cediendo un poco terreno, 5.60 con resistencia.
5.35 lo rompió, sino que cerró por encima, o sea, no lo podemos considerar roto, pero sí afectó la gráfica. Esto quiere decir que le da más fuerza al 5.60 como resistencia, y si no logra superar pronto los 5.60 existe la probabilidad de descender a 510 y 500. El movimiento ya empieza a dejar velas con máximos y mínimos cada vez más bajos, lo que significa que si no logra romper pronto 5.60 hay posibilidad de descender hacia el 510 y 500 como zonas de soporte. Buenos resultados de éxito con crecimiento inorgánico, lo cual significa lo siguiente: 29.200, no, 29.200 a 29.400, es una zona, no un nivel, una zona de resistencia. Si logra superar esa zona del 29.200, 29.400, sobre todo 29.400, hablaríamos de volver a un sesgo alcista de corto plazo con nivel de resistencia 30.831 como escenario probable. Anularía esta línea de tendencia bajista. Si no logra pasar los 29.400, existe la posibilidad de descensos hacia 28 y 27.300. Dependerá de ese 29.400 si el mercado asimila los resultados como algo bueno. Importante los 29.400 como la resistencia para este activo. Vamos con Grupo Argos, también con muy buenos resultados. El nivel que definirá si vuelve el sesgo alcista sería el los 22, que sigue siendo el nivel de resistencia. Vela tipo martillo invertido, lo que significa que si superamos 21.822 los compradores podrían tomar algo de control hacia los 23 y 23.600. No obstante, mientras estemos por debajo del 22, la presión sigue siendo bajista hacia 21 y 20.300. Importante los 22 como el nivel de resistencia que nos anularía la presión bajista en el activo. Vamos con Grupo Aval. Continúa el avance de Grupo Aval, 1340, la zona de soporte se mantiene con respecto a jornadas previas, y 1380 la resistencia. Ya empieza a llegar a niveles de resistencia, pero mientras se mantenga sobre 340 aún puede buscar 380. Si logra pasarlo iría a 1400. Solo rompiendo los 1340 podríamos tener corrección hacia los 1310 como siguiente nivel de soporte. 1340 como el soporte importante. Vamos con Grupo Sura, que después de haber superado los 40.000 deja como nuevo soporte los 40.500. Mientras se mantenga sobre 40.500 aún puede avanzar hacia los 42. Si hay ruptura de 42 podría ir a 43.400. Si pierde los 40.500 puede volver a los 40, incluso 39.100 como niveles de soporte. Importante el 40.500 como soporte de corto plazo. Vamos entonces con ISA. Vamos con ISA. Tenemos entonces 8.500 como la zona de soporte. Y esperen un segundo, vamos a hacer una pausa. Listo, 8.500 la zona de soporte. Mientras estemos sobre los 8.500 hay posibilidad todavía de rebotar hacia los 8.880 y 8.900. Ya si pierde los 8.500 volvería el sesgo bajista hacia los 8.200, 8.000 como las zonas de soporte. 8.500 la zona de soporte importante para continuar hacia 8.900 y 900. Importante entonces la zona de los 8.500 para ISA para continuar el movimiento. Vamos con ISAGEN, que sigue 2.800 contra 2.600. Ha empezado a tener algo más de fuerza en las últimas jornadas. También faltan resultados. La próxima semana está, según el calendario IR, la publicación de resultados de ISAGEN. Así que hay leve sesgo alcista. Sigue lateral entre 2.800 y 2.600. Ya esperaremos los resultados empresariales. Mineros no marca, sí marcó ayer fuerte descenso. Marca precio por fin. Y tenemos el 2.900 como la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de los 2.900 hay presión bajista. Ayer el de oro fue duramente golpeado hacia los $1.207 la onza. Importante ese movimiento. Mientras esté por debajo de los 2.900 la presión sigue siendo bajista. Nutresa logró alejarse de los 27. Mientras esté sobre 27 aún puede llegar a los 27.700, 27.800. Superando este nivel podría volver hacia los 28.500. También faltan resultados empresariales, pero hay algo más de fuerza alcista mientras esté sobre 27. Se confirma la fuerza compradora con la ruptura de 27.700. Si se rompe 27.000, volvería en la presión bajista para el activo, con primer soporte en 26.500. Vamos con preferencial aval. 1360 el nuevo nivel de soporte. Mientras esté sobre 1360 aún puede llegar a los 1390, 1400 como siguiente nivel de resistencia.
1420 el que le sigue, 1360 el nivel de soporte para mantener el impulso alcista. De lo contrario, podríamos tener corrección hacia los 1330, primer nivel de soporte. Avianca Holding registrando algo de indecisión, velas tipo hombre colgado. Eso nos deja el 3700 como el nuevo nivel de soporte, 3700, 3705. Mientras aguante el 3705 hay posibilidad de volver a 3900 y 4000. Si pierde los 3705 podríamos tener una corrección hacia los 3560, 3560 como nuevo nivel de soporte. Entonces 3705 mínimos de velas tipo hombre colgado. Preferencial Bancolombia 29 contra 27.800. Nuevos niveles, cerramos un poco el de 27, el de 29.700, que igual sigue vigente, pero pues, mientras se mantenga sobre 27.800 aún puede avanzar hacia los 29 y 29.800, una resistencia intermedia, continúa leve sesgo alcista. Tenemos preferencial Carvajal Empaques, no marca precios del 20, no actualizaremos niveles. En cuanto a lo que es preferencial Cementos Argos, importante hoy los 10.100, 10.080. Si logra superar los 10.080 habría posibilidad de volver hacia los 10.500. Si rompe 10.500 iríamos 10.700, abriría la posibilidad de movimiento alcista. Si no logra pasar los 10.100 aún existe probabilidad de descenso a 9.500. Importante los 10.100 en el día de hoy para preferencial Semargos. Preferencial Da Vivienda continúa con su avance. Si logra mantenerse sobre los 30.400, 30.400, hay posibilidad de volver hacia los 31.500. Si pierde los 30.400, el descenso puede ser hacia los 29. 30.400 como la zona de soporte. Preferencial Grupo Argos dependerá de los 22 hoy con los resultados. Si supera y cierra por encima de los 22, habrá la posibilidad de volver a 23 y 23.500. Mientras se mantenga por debajo de los 22, existe probabilidad de continuar con descensos a 20.400 y 20.000. Importante hoy esos 22 si logra cerrar por encima o no. Preferencial Grupo Sura, tenemos los 40.300. Mientras esté sobre 40.300 aún puede continuar su avance hacia los 42 como siguiente nivel de resistencia y 43. Si pierde los 40.300, el descenso puede ser de nuevo hacia los 39. 40.300 el soporte de sesgo alcista para preferencial Grupo Sura, el nivel importante. Pacific Rubiales, nada que rompe los 31.700, 31.600, los mínimos de jornadas previas, sigue cerrando ahí. Y la vela de ayer nos enmarca el rango importante. Si rompe el 33.400, 33.300, hay posibilidad de avanzar a 36. Si no logra romper esos 33.300 y por el contrario rompe los 31.600, el descenso puede ser a 30.000. Está justo en la zona de soporte, ayer no rompe el soporte, así que aún está vigente la posibilidad de ascenso, pues dependerá de la ruptura del 33.300. Si rompe los mínimos de jornadas previas, sí el descenso puede extenderse hacia los 30.000. Importante los mínimos de la jornada del día de ayer para determinar si esto simplemente fue una corrección y continuar con el movimiento o la corrección puede ser un poco más profunda hacia los 30.000. Importante ese nivel para Pacific Rubiales. Y terminamos con, Terpel sigue lateral, no marca precio, no, sí marcó precio ayer 29, continúa lateral entre 18.500 y 17.500 a espera de volúmenes importantes. Estaremos entonces haciendo el seguimiento a Terpel. Y Valorem continúa también lateral en 3.40, 3.60 a espera de resultados empresariales. Así que en términos generales, las noticias de Estados Unidos siguen siendo sólidas. Lo bueno es que no hay presión inflacionaria y de la presión inflacionaria dependerá si se tiene o no la posibilidad de subir tasa de interés. Esto puede estar generando algo de tranquilidad porque los datos siguen siendo sólidos, los resultados empresariales también. Los compradores lucharían hoy para mantener lo que sería la fuerza, dependerá de los mínimos de las jornadas previas, 16.890, 16.800 como las zonas de soporte en el Dow Jones. Así que importante, puede ser que los compradores intenten continuar con ese movimiento. En cuanto al mercado local, resultados empresariales serán los puntos claves. Recuerden que nuestro mercado no asimila los resultados tan rápido como lo hace el mercado internacional, así que dependerá de las resistencias de corto plazo. Si logran pasar ciertos niveles que comentamos en el comité, pues los asimilarían de forma positiva o negativa. Vamos entonces con las preguntas. Recuerden mañana de resultados de Ecopetrol. ¿Qué efecto puede tener la decisión Fed en las acciones petroleras?
Si el dólar continúa fuerte, el petróleo continuaría bajo presión, pero mientras el petróleo esté sobre los 80, las petroleras tienen posibilidad de rebotar con la correlación con el precio del petróleo. Ya si el petróleo pierde los 80, la presión bajista podría volver a este tipo de activos. Esta reacción de Estados Unidos y Europa más temporada de invierno podría subir el WTI antes de finalizar el año. Gran parte del WTI por ahora depende mucho de lo que es la correlación con el precio del dólar. Los datos económicos siguen siendo sólidos, eso podría darle algo de apoyo, pero pues toma más tiempo ese fundamental. En el corto plazo sigue siendo la correlación con el dólar. Y el tema del invierno, pues, digamos que el susto del invierno es, no sé si se acuerdan, el huracán Sandy, que generó bastante volatilidad en los mercados, bastante susto. Y si la temporada de invierno es bastante cruda, recuerden cómo afectó el PIB, el crecimiento del PIB de la economía de Estados Unidos. Así que el tema de invierno podría ser algo incluso negativo para los mercados. ¿Qué precio objetivo fijó JP Morgan para éxito? No lo tengo en estos momentos. ¿Cómo afecta a los inventarios de petróleo publicados? ¿A quién afecta más? ¿Ecopetrol, Pacífico, Canacol? Por el momento a los tres, porque los tres están presentando una alta correlación con el precio del petróleo. En cierto modo, esa variación de inventarios fue buena porque hubo descenso importante en destilados. Quiere decir que la demanda por derivados de petróleo continúa siendo sólida. En cuanto a estima utilidad de Ecopetrol, no tenemos el estimado en este momento, les estaremos dando mayores detalles el día de mañana, pero recuerden que gran parte del pesimismo ya ha sido descontado. Solo si los descensos de utilidades pueden ser superiores al 16%, posiblemente el mercado siga un poco más pesimista. Lo estaremos analizando mañana en el comité, ya que la publicación sale antes de mercado. Igual depende, porque si no sale durante el comité no lo tendríamos. Ya estaremos informándoles sobre los resultados. ¿Qué se puede esperar para hoy con la acción de PREC, ya que no logra seguir subiendo? Recuerden el soporte de los 31.600, 31.700. De él dependerá que el sesgo alcista pueda reactivarse. Si lo vuelve a romper, la posibilidad de continuar con descensos sigue siendo la más fuerte. La noticia de Canacol es buena o mala para recuperar el precio de la acción. Continúa financiando, consiguiendo recursos y expandiendo. No, digamos que no es ni mala ni buena. Ya aumenta un poco el endeudamiento, pero también menciona la generación de caja que mantiene la compañía. Igual tiene que desarrollar varios pozos que han generado aumentos en producción de petróleo liviano y gas. Dependerá de los resultados empresariales. Por ahora, en el corto plazo sigue siendo la correlación con el precio del petróleo el punto importante. El 14 de noviembre será la publicación de resultados de Canacol según calendario IR de la BBC. ¿Qué tanto peso tiene Semargos dentro del grupo Argos como resultado? Grupo Argos, estamos hablando de Semargos, Celsia y una parte de Nutresa. Celsia y Cementos Argos son las más importantes para el grupo Argos. ¿Cómo fueron los resultados de Semargos que no han tenido efectos en la acción? Recuerden que el mercado colombiano se demora en incorporar todo el tema de resultados empresariales. ¿Cuándo empiezan a manifestarse los resultados de éxito en el precio de la acción? Depende de la coyuntura. Cuando el mercado está optimista, los asimila mucho más rápido. Vamos a ver si la correlación con los mercados internacionales ayuda o no. De lo contrario, atentos al nivel de resistencia de corto plazo, porque si no pasas de nivel de resistencia, quiere decir que el mercado no se está enfocando en los resultados que son del pasado, sino se está enfocando más en el panorama futuro. ¿Sabe usted qué porcentaje de las ventas de Canacol es gas y qué porcentaje es petróleo? No lo tengo claro en este momento, pero además que está cambiando ese porcentaje por los últimos hallazgos. Ya lo revisaremos en los próximos resultados. Para Empresa de Energía Bogotá, ¿cuáles son las resistencias? Sigue siendo el comportamiento lateral entre 1650 y 1550. Roche está listada en la BBC. ¿Cómo aparece el instrumento en la plataforma? Hay activos que están listados en la BBC, pero su liquidez no es alta, por eso casi nunca los tenemos en cuenta. Eso es importante contemplarlo. Pero si ustedes quieren conocer las acciones que están listadas, aquí en mercado local tenemos, bueno, no está el listado de emisores, educación, inversionistas, empresas. Aquí están empresas, está el listado de emisores. Aquí pueden verlas un poco más de 80 empresas que están listadas, 74 en este caso. ¿Por qué nunca hablamos de 74 empresas? Porque no hay suficiente liquidez en la mayoría, su flotante es muy pequeño. Y si no aparece acá, en cierto modo no está listada en la bolsa de valores. Hay algunas empresas que no poseen una liquidez significativa. Si no hay presión inflacionaria, la economía de Estados Unidos no está tan bien, entonces el mercado se podría pesimista por la falta de estímulos.
No. Si no hay presión inflacionaria es porque el crecimiento aún está por debajo del potencial. Que no haya inflación no significa que estemos mal. De pronto hablamos en China que la inflación está bajando y porque la demanda está disminuyendo. Aquí la inflación aún no se genera porque la economía está creciendo por debajo del potencial. Son escenarios distintos, así que básicamente que no haya inflación significa que todavía la economía está bien, pero no necesita tanto estímulo como antes, pero no necesitamos retirar el estímulo o no va a haber algo que retire el estímulo. Preferencial aval, recuerden que continúa con sesgo alcista 1340, 1360, la zona de soporte de corto plazo. Los buenos resultados del grupo Argos también impactarían en Semargos. Al revés, Semargos impacta los resultados del grupo Argos. Recuerden que el grupo Argos es la holding. ¿Cómo se esperan los resultados de Corfi Colombiana? No tengo ahorita las perspectivas de Corfi Colombiana. ¿Qué pasó con el hallazgo reciente de Ecopetrol? ¿Qué tan grande es? Hasta que no nos informen en información relevante de la super o un comunicado de Ecopetrol, no sabemos cuánto es el tamaño del pozo del descubrimiento de Ecopetrol. Bueno, entonces atentos a los niveles de corto plazo. El mercado hoy con datos de PIB y decisión de tasa Fed puede tener algo de indecisión en el corto plazo. Ya dependerá de los niveles de resistencia a corto plazo si asimilamos las noticias de hoy como buenas, que parece ser el escenario más probable, o vuelve el pesimismo para el mercado. Muy buen día entonces para todos.